Bien, entonces estamos hoy a 6 de marzo de 2024. En física biológica, y me encanta cómo suena cuando golpeas con el porque no se puede hacer. Si lees así en el pizarrón blanco, haces así. También es otra cosa por la cual me gusta más el pizarrón verde. Bien, y el programa nos marca como primera unidad la unidad de enseñanza profesional de aprendizaje física biológica de la licenciatura en biología experimental, que hablemos de mecánica. La mecánica es, diríamos, la parte de la física por la que se funda la física moderna, porque la física como término, como palabra y como concepto es más antigua que esa fecha del inicio de la física moderna. La física moderna se plantea, algunos historiadores de la ciencia plantean que comienza a principios del siglo XVII, a principios del siglo del 1600. Yo lo interpreto que fue quizá un poco antes del siglo previo, el siglo XVI. Ya estaremos mencionando por qué. Pero la palabra física aparece inicialmente en una obra de Aristóteles, filósofo, helénico. Y digo helénico porque Grecia como tal no existía como una nación, sino que en aquellos años, hace más de 2300, 2400 años, lo que había en esa región del mundo, en el noreste del Mediterráneo, en la península del Peloponeso, lo que habían eran ciudades-estado. O sea, cada ciudad era un estado, como si fuera una nación, pero no lo podemos llamar nación. Esas ciudades-estado serían como Atenas, como Esparta, como Samos, como Siracusa, etc. Pero esas, otra historia, vamos a quizá tomar algunos puntos de esa física de Aristóteles, porque lo que pretendía Aristóteles con su física era describir cómo funciona el mundo, cómo es y cómo funciona el mundo. Podemos decir que incluso la física moderna que tiene más de 400 años, aún así sería moderna si consideramos que las civilizaciones humanas tienen más de 5.000 años. Estamos hablando de menos del 10% de historia de la humanidad. Habitando en ciudades, eso por eso le llaman el inicio de las civilizaciones. La construcción de las primeras ciudades que se dio según la evidencia material arqueológica en la región del mundo que conocemos como Mesopotamia, en medio de ríos. No sé por qué le llamamos el nombre griego. Meso en medio, pótamos, río. Porque inicialmente conocíamos mejor la lengua griega que la lengua de los acadios, una de las primeras civilizaciones o constructores de ciudades en esa región, entre el río Tigris y el río Éufrates, en lo que ahora es la República de Irak. Todavía en Irak, las ciudades están a la orilla de sus dos ríos, como la misma capital de Irak. ¿Cuál es? Profesor de clases de física, no de historia ni de geografía. Es un concepto físico. Es un concepto físico. Porque es el espacio. El espacio geográfico, pero es espacio finalmente. Entonces vayámonos ubicando en el espacio. Y en el tiempo, hace 5.000 años más o menos, quizá un poco más,
esa región del universo, oye chico, digo hijo, como el de Gallo Claudio, en esa región del universo, cúmulo de Sagitario, galaxia de la Vía Láctea, brazo espiral de Carina Sigus, creo que sí, o no sé si ya se murió. Sistema solar, planeta, zona interior, planeta Tierra. En el planeta Tierra, en el hemisferio norte, en el continente asiático, está Mesopotamia. Entre los ríos Éufrates se construyen las primeras ciudades. Una de las más antiguas, se llama Uruk. De ahí que la nación actualmente que ocupa ese lugar se llama Irak. Viene de Uruk. Donde las personas, para poder construir esas ciudades y asentarse y vivir ahí y pasar una vida nomádica, eran nómadas, eran nómades 60 o 70 personas, necesitaban tener todo lo necesario para estar ahí, todo lo necesario para vivir ahí y no tener que irse a otro lugar a buscar lo necesario para sobrevivir. Que eso es lo que mueve, lo que motiva a las sociedades nómadas. El hecho de que necesitan los medios para la subsistencia, agua y nutrientes, y quizá para la protección, con qué hacer herramientas y armas, incluso armas para conseguir el alimento, o que iban a atrapar al buey de agua así nada más, como si no tenemos garras. Y los colmillos tampoco, como algunos que sí tienen. Es más, antes de eso, más que depredadores, éramos presas. Éramos hambre. Éramos el desayuno, almuerzo o cena de alguien más. Vieron la película es un clásico del cine de ciencia ficción, 2001 Odisea en el espacio. ¿Sí la viste? De las primeras escenas que hay, ¿qué sucede? Ya tiene más rato, imagínate. La vi en el cine cuando la estrenaban. 1968. Era yo niño. Pues que se comen a uno. Llega un leopardo y se come a uno de los que estaban ahí sentados con cara. Y me van a comer si se lo comen. Ya no amaneció. Bueno, esa película está basada en teorías científicas vigentes en el momento. Está muy bien. Eso sí es ciencia ficción. Es decir, es usar la ciencia, tanto el lenguaje, los conocimientos, como quizá los métodos de la ciencia, para narrar historias ficticias, cuentos, vamos a decir, pero basados en hechos que describe la ciencia como factibles, como reales. Eso sí es ciencia ficción, no caballeros peleando en el espacio. Son películas de vaqueros en el espacio. Entonces, en el Mediterráneo, en Mesopotamia, surgen las primeras ciudades y para poder vivir en ese lugar necesitaban tener agua, por eso a la orilla de los ríos. ¿Qué más? ¿Y la comida? Iban a la tienda de la esquina. Bueno, ¿pero de dónde llegaba la comida que está en la tienda de la esquina? ¿De dónde viene? Con agua podría cultivar, ¿no? Con agua, a la orilla del río, se podía cultivar plantas. ¿Y eso cómo lo supieron? Digo, aquellas personas, no tú. Tú porque lo leíste en algún libro o alguien te lo dijo. Pero esas personas, ¿cómo supieron que podían
producir, hacer crecer plantas en ese lugar de esa manera? Es algo que realmente no sabemos. Tenemos muchas posibles no precisamente. Científicamente no son teorías. En lenguaje coloquial sí. He visto un montón de youtubers diciendo, y es que de la película fulanita tengo la teoría de que el personaje no habla bien. A ver, y además están hablando de una película de ciencia ficción. A ver, chico. En ciencia, una teoría es una descripción o explicación de hechos confirmados, verificados, basados en evidencia confirmada por un grupo de gente que se dedica a eso y que llegan por consenso a la conclusión de que esa explicación es satisfactoria para entender por qué las cosas son así. Porque eso es así. Eso es, en muchas palabras, una teoría. En menos palabras, podemos decir, una teoría científica es una descripción de un hecho confirmado con base en evidencia y aceptado por consenso. Sí, no se puede reducir demasiado la descripción o la definición de lo que es una teoría con base en ciencia, una teoría científica. Por eso, en este curso, cuando hablemos de teorías, vamos a referirnos a eso. Y para poder llamar teoría a algo, debemos tener la evidencia que valida la afirmación. Ya sea que nosotros la tenemos, nosotros la descubrimos, la produjimos, o tenemos el documento donde dice ahí, y además el documento debe decir cómo se llegó a esa explicación, cómo se obtuvo la evidencia. De ahí que para poder construir el conocimiento científico hay que ponerlo por escrito. La ciencia no hubiera sido posible si los humanos no hubieran inventado alguna manera de mantener las ideas más duraderas que solamente te digo algo y tú se lo dices a ella y ella se lo dice a él y se lo van pasando y así se va pasando el conocimiento, pero ya cuando te llegó a ti ya suena chisme. ¿Han jugado teléfono descompuesto? Sí. Eso también es parte de la historia de la humanidad. Los primeros relatos, ideas, etcétera, se transmitían solamente de voz en voz. Suena mejor que de boca en boca. Sí, no. De persona a persona. Sin embargo, debemos reconocer que cuando vemos algo que no entendemos o que queremos entender, pues damos quizá una posible explicación, una posible descripción. Eso se llama hipótesis. Una propuesta no confirmada, una explicación que todavía no tiene la evidencia que la sustente. Nada más la observación inicial. Nada más. Eso es una hipótesis. Bueno, tengo que verificar que lo que estoy diciendo es cierto. Hago unas observaciones de manera sistemática, veo si se repite y si en la repetición se comporta como yo estoy diciendo que debería comportarse, la hipótesis. Y entonces, después de muchas observaciones, o incluso si se puede manipular el fenómeno, le llamamos experimento. Entonces, sí, tal vez podamos llamarle tesis, porque la hipótesis o explicación previa está posible, está por debajo, hipo, otra vez el griego, de la explicación que yo confirmo, la tesis, que confirmo con base en una serie de observaciones sistemáticas o de experimentos sistemáticos. Puede ser por observación o por experimentación. La observación es solamente algo que veo pero no lo puedo manipular. No puedo manipular la lluvia, no puedo manipular el sol. No se puede. Quizá tampoco pueda manipular un elefante. Pero puedo observar qué hacen y cómo se comportan. Y registrarlo y ver, bueno, se ha estado comportando de esta manera.
quiere decir que tal vez entonces en un momento posterior se comporte acá. Y si estoy pendiente y se comporta como dice aquí, entonces mi explicación se confirma. Si se viene comportando así, y yo digo que se va a comportar aquí, y la siguiente observación muestra que es acá, pues no. Esa explicación no se confirma a través de solamente esa observación. Habrá que hacer otras consideraciones. Pero si se confirma, si mi predicción o pronóstico se confirma, puedo pasar de la hipótesis a la tesis. ¿Qué debo hacer después? Pues pasarle el chisme a los demás. Comunicarles lo que he estado observando y lo que he estado viendo cómo se comporta. Socializarlo, comunicarlo. Por eso es que escribimos todo lo que hacemos, no para guardarlo, sí para recordarlo, sí es importante, pero también para compartirlo, para que otros lo revisen y digan, ¿qué te tomaste? No, mira, repítelo. Haz las observaciones que hice yo. Ok, se va independientemente, por separado, hace las observaciones y llega, oye, ¿qué crees? Sí es cierto. Si es como tú decías, ha confirmado mi tesis. Y si lo hacemos un grupo importante de personas, entonces podemos, al estar de acuerdo, convertirlo en una teoría. Por eso es que es una explicación basada en la evidencia confirmada por consenso, por un grupo de personas. Eso sí es una teoría. ¿Bien? Si no es así, será una hipótesis o una tesis, dependiendo del nivel en que esté la verificación. Bueno. Pero mencionamos que se basa en observaciones. Bueno, hay un documento que está ligado en el sitio web del curso y que también está la dirección en el CIPI, que pueden copiar, pegar en un navegador y llegar al documento, que es este. Es un PDF. Bueno, está en formato PDF, lo hice originalmente en otro formato, lo hice de hecho con mi tableta, con una aplicación que se llama Keynote, que ahorita no quiere jalar, no sé por qué. Pero ¿quieres meterse la verdad? Abrir aquí el celular, porque lo tengo enlazado en la nube. Mientras se ha enlazado en la nube y no ande yo en la nube, todo está bien. Porque luego también llega a suceder. O sea, aquí tengo Keynote. Y es un documento que se llama observación. Se está abriendo, ya se abrió. No, sí, está. Observación. Bueno, está muy chiquito aquí, pero sí se debería ver acá. Dice observación y medición. Entonces, para poder llegar a la mecánica de la física moderna, partimos incluso de la física antigua, la física de Aristóteles, que lo que hacía Aristóteles era observar. Y a partir de lo que observaba, él hacía propuestas de cómo es el mundo. Ya estaremos en la próxima sesión hablando de algunas afirmaciones que hacía Aristóteles, porque ya se nos está acabando el tiempo. La sesión termina a las 11:30, ¿verdad? Sí. Ok, 11:30, nos quedan 6 minutos. Bien, yo aquí aparte tengo mi acordeón, porque para eso inventaron una escritura hace más de 5.000 años en Mesopotamia. Sí. ¿Y por qué no? A ver, ya hablamos de que la comunicación de persona a persona provoca que la información se deforme.
que la historia se transforme, se perturbe incluso, y llegue a hacer afirmaciones no basadas en evidencias, sino en lo que me dijo el compadre del amigo del señor que no vino a la fiesta. O sea, ya es chisme, no es la descripción inicial de la observación o del experimento. Por eso es que, y eso por cómo funciona la memoria humana. La memoria humana es defectuosa y a mi edad más. La memoria humana, es más, la memoria biológica, que no solamente la memoria neurológica, la memoria molecular, la memoria genética, falla, le llamamos mutaciones, ¿no? Y produce cambios que tienen consecuencias y son el motor de la evolución, son uno de las dos causas de la evolución biológica y de la formación de especies. Por eso el curso es física biológica, estamos hablando de biología, pero necesitamos usar la física y necesitamos entender la física para usarla bien. Entonces, debemos hacer algo para mitigar los errores que causan las fallas en la memoria. Afortunadamente, hace más de 5.000 años, en Mesopotamia, inventaron una forma de registrar las ideas. La comunicación, la escritura. Yo le llamo memoria extrasomática, porque está fuera del cuerpo. Está en el cuaderno, está en la tableta, está en la nube, o está en tablillas de arcilla, que es como registraban en textos las ideas los acadios, los asirios, los sumerios, los babilonios. Ya al llegar a Egipto pues, usaban papiro. En estas tierras, ¿qué usaban? Piel de venado, piel de animales. Los libros se escribían en piel de animales, porque no había papiro, no había plantas que pudieran o permitían hacer alguna superficie donde se pudieran plasmar vacías. Y si no, al más puro estilo grafitero en las paredes. Si no, ¿qué es lo que vemos en las zonas arqueológicas? Que no sea grafite realmente, porque luego hay cada barbaján que llegan a grafitear las zonas arqueológicas, no manchan. No manchan las paredes, digo. Lo que encontramos en estelas, en columnas, en murales, son escrituras. De manera independiente, en diferentes lugares se creó entonces formas de escritura para conservar las ideas de la gente, las propuestas de la gente y la explicación de la gente de lo que veía, la descripción de la gente. Y algo que describieron hace 5.000 años, en particular en Mesopotamia, de donde proviene culturalmente la civilización que actualmente tenemos en la mayor parte del mundo, incluso compartida en el mundo, donde todavía en algunos lugares se preservan otras tradiciones culturales de otras civilizaciones, donde ha habido un sincretismo de culturas, pero esta en la cual se construye la ciencia que usamos en todo el mundo, proviene de Mesopotamia. Sí, más allá en Asia nos seguimos dando la vuelta de la Tierra y llegamos al Océano Pacífico. Nos encontramos con la cultura china, con la cultura japonesa. Si nos vamos hacia el sur de Asia, nos encontramos con la cultura india. Y si atravesamos cualquiera de los dos charcos, hacia el Pacífico o el Atlántico, bueno, si caminamos hacia el oeste de Mesopotamia, llegamos a Europa. Si vamos hacia el suroeste, vamos a África. Llegamos al Océano Atlántico, y si cruzamos el Atlántico o el Pacífico, llegamos a América, donde también diferentes sociedades desarrollaron sus propias culturas y sus propias civilizaciones con su propia escritura. Algunas se conservan, desafortunadamente no todas. De las que más se conservan es de las que más, sobre las que más podemos construir un nuevo conocimiento. Y para bien o para mal, lo hemos hecho con base en la cultura mesopotámica, en las culturas mesopotámicas, pero no fue solamente una, que recordemos eran ciudades-estado. Y ahora sabemos que muchas de las cosas que Aristóteles, casi 3.000 años después de la creación de la fundación de ciudades como Uruk, en ciudades como Atenas, personajes como Aristóteles hacían afirmaciones que ya los mesopotámicos se habían hecho 3.000 años.
Otros filósofos de esta región como Pitágoras, ¿recuerdan? Bueno, todo el mundo dice, sí, podemos escribir el triángulo rectángulo con el teorema de Pitágoras. Bueno, el teorema de Pitágoras ya lo conocían los asirios 3000 años antes. Solo que el documento donde se descubrió recientemente no dice quién lo escribió. Parece tarea de uno de la mano. Tome nota. ¿Ok? Bueno, entonces, algo que hicieron personajes no en Grecia, sino antes, en Mesopotamia, fue tratar de describir lo que veían en el mundo. Y algo de lo que veían en el mundo era que no solamente veían lo que había en el mundo, sino también alrededor del mundo. Encontraron astros, aunque la palabra es griega otra vez, que los estudiaron, los veían que se movían y empezaron a tratar de entender cómo y por qué se movían. Los estudiaron. Logos, estudio o tratado en griego. No tenemos la palabra en acadio. La tenemos en Grecia, pero describe lo que hacían los acadios. En Acadia, en Mesopotamia. Y luego los asirios, los sumerios, los babilonios, etc. También luego los egipcios. Y posteriormente los griegos. Fundaron la ciencia de la astrología, que es el uso de la matemática para explicar el comportamiento de los astros. Ven una estrellita por aquí, otra por acá, otra por acá, otra por acá, otra por acá, por acá, o es más, venían esta, luego esta, luego aquí había otras así, luego por acá había otra. Y entonces empezaron a juntar, a jugar a juntar puntos. Y este terminó siendo el cazador. Orión. El cual se desplaza por los cielos, persiguiendo a los otros, con ayuda de sus perros. La constelación de Orión, la constelación del Can Mayor, la constelación del Can Menor, persiguiendo a la Osa Mayor, a la Osa Menor. Y entonces hubo ahí una serie de interpretaciones, todo con base en observaciones y matemáticas. Y habría nacido la primera forma de física. ¿Qué sigue? Pues se nos acabó el tiempo por hoy. Entren al sitio web, descarguen el documento y nos vemos el próximo viernes en el aula de laboratorio en el R005.